Oye, ¿sabes qué se celebra el 28 de enero en la Iglesia Católica? Si te digo Santo Tomás de Aquino, a lo mejor te suena a clase de filosofía o a algo muy antiguo y complicado. Pero espera, porque la historia de este hombre es fascinante y tiene mucho que ver con cómo entendemos la fe y la razón hoy en día. Así que, quédate, que te cuento por qué este santo es tan importante. Imagina un castillo en la Italia de 1225. Allí, en Rocaseca, nace un niño llamado Tomás. Desde muy pequeño era evidente que no era un niño común. Era increíblemente inteligente, pero también muy callado y espiritual. Su familia, que era noble y poderosa, tenía grandes planes para él. Pero Tomás tenía sus propios planes y no incluían poder ni riquezas. Cuando era joven, conoció a los frailes dominicos, una nueva orden dedicada al estudio y la predicación, y sintió el llamado. Quería ser uno de ellos. ¿Te imaginas la reacción de su familia? Un escándalo, su hijo, de sangre noble, uniéndose a una orden de frailes mendicantes. Se opusieron con todas sus fuerzas. De hecho, la historia cuenta que sus propios hermanos llegaron a secuestrarlo y lo encerraron en una torre durante más de un año para que cambiara de opinión. Incluso le metieron a una mujer en la habitación para tentarlo, pero él la echó con un tizón ardiendo. Menudo carácter. A pesar de todo, Tomás no cedió. Su vocación era más fuerte que cualquier castillo. Finalmente, su familia se rindió y él pudo cumplir su sueño de ser dominico. Y aquí es donde empieza lo bueno. Tomás se dedicó en cuerpo y alma al estudio, la oración y la enseñanza, y se enfrentó a un desafío gigantesco para la iglesia de su tiempo. En esa época, se estaban redescubriendo las obras de un filósofo griego llamado Aristóteles. Su pensamiento era superlógico, racional, basado en la observación del mundo. Y claro, muchos cristianos pensaban, oye, esto de la razón y la lógica no va en contra de la fe, no son cosas opuestas. Había un miedo real de que la filosofía pagana pudiera destruir la fe cristiana. Pero Tomás vio algo que nadie más veía. Él dijo, un momento, la verdad es una sola. Si Dios nos ha dado la fe y también nos ha dado la razón para pensar, no pueden contradecirse. Y se puso a trabajar en la tarea más ambiciosa que te puedas imaginar: armonizar la fe cristiana con la filosofía de Aristóteles. Demostrar que creer en Dios no es irracional, que se puede llegar a entender muchas cosas sobre Dios y el mundo usando nuestra inteligencia. Básicamente construyó un puente entre la fe y la razón, un puente que la Iglesia sigue usando a día de hoy. Por eso se le conoce como el Doctor Angélico, y fue nombrado Doctor de la Iglesia por la profundidad y claridad de su doctrina. Y por eso también es el patrono de todos los estudiantes, de las universidades y de los colegios. Así que, si estás en época de exámenes, ya sabes a quién encomendarte. Para plasmar todo este conocimiento, escribió una barbaridad. Pero su obra cumbre, la más famosa, es la Suma Teológica. Piensa en ella como la enciclopedia definitiva de la fe cristiana de su tiempo. Es un libro gigantesco donde, de forma súper ordenada y lógica, aborda casi todos los temas que te puedas imaginar. La existencia de Dios, la creación del mundo, quién es el ser humano, la moral, los sacramentos, la vida de Cristo. Todo es tan importante que a día de hoy se sigue estudiando en seminarios y universidades de todo el mundo. Pero ojo, no pienses que Tomás era solo un ratón de biblioteca o un cerebro andante. Era, ante todo, un hombre de una profunda fe y humildad. Todo su estudio y todo su trabajo intelectual nacían de su amor a Dios y de la oración. Dicen que a menudo, cuando se atascaba con alguna cuestión teológica, en lugar de leer más libros, se iba a rezar delante del sagrario. Para él, la sabiduría más grande no estaba en las bibliotecas, sino en la cruz de Cristo. Hay una historia preciosa que cuenta que casi al final de su vida, mientras celebraba misa, tuvo una visión mística tan intensa que lo cambió por completo. Después de aquello dejó de escribir.
Su compañero le preguntó, Tomás, ¿por qué? ¿No sigues con la suma? Y él respondió, no puedo. Todo lo que he escrito me parece paja en comparación con lo que he visto. El mayor intelectual de la cristiandad, reconociendo con total humildad que el misterio de Dios es infinitamente más grande que todo lo que podamos decir o escribir sobre él. Así que, el 28 de enero, cuando celebremos a Santo Tomás de Aquino, no solo recordemos al genio intelectual. Recordemos también al joven valiente que luchó por su vocación, al hombre que nos enseñó que fe y razón pueden ir de la mano, y al santo humilde que al final de su vida nos recordó que el mayor conocimiento es simplemente amar a Dios.